utilizamos para poder costear o para poder pronosticar los costos es el de aproximar a una ecuación de la recta, ¿no? En función a una serie de observaciones que tengamos o de valores históricos de los costos, lo que hacemos es proyectarlo como si fuera una recta, una regresión lineal simple, y poder calcular y pronosticar cuáles pueden ser los costos que tenemos después, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de asignación de costos, también es importante entender cuáles pueden ser los métodos de asignación. Y cuando hablamos de los métodos de asignación, vamos a ver tres métodos de asignación. Es cómo vamos a nosotros ver de qué manera los costos indirectos de fabricación los vamos a asignar. No se olviden de que a nivel de la estructura de costos, la estructura de costos tiene tres componentes. Un primer componente que es el material directo, otro componente que es la mano de obra directa y un tercer componente que son los costos indirectos de fabricación. En pocas palabras, hablamos del material directo, todo el material, el costo del material que se va en el bien producido o que se utiliza para brindar el servicio que se ofrece al cliente. La mano de obra directa, que viene a ser la mano de obra transformadora. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una metalmecánica, los operarios. Ellos son mano de obra transformadora, mano de obra directa. Por ejemplo, un gerente general no es mano de obra directa, porque él no es transformador. Solamente en la mano de obra directa incluimos la mano de obra transformadora. Y en el CIF, que es el tercer componente, los costos indirectos de fabricación, incluimos todo. Todo lo que no esté en los dos primeros, ¿de acuerdo? O sea, los costos, tienes un costo, lo que van a hacer es identificar si es material directo. Si no es material directo, si es mano de obra directa. Si no es ninguno de esos dos, por defecto, todo es CIF, costo indirecto de fabricación. Y cuando hablamos de asignación de costos, la contabilidad de costos en líneas generales existe porque tenemos que ver de qué manera se asignan o se gestionan los CIF, los costos indirectos de fabricación. Por la mano de obra o por el material directo, por eso no necesitamos mayor contabilidad de costos, porque eso es natural, es intuitivo, es aritmético, es fácil poder identificar esos costos. El problema viene con los CIF, y ya esos CIF son los que nos obligan a tener todo un esquema de toda una metodología de asignación de costos. Esta metodología de asignación de costos lo que hace es ver de qué manera se reparte este tercer grupo de CIF. No los dos primeros, sino los CIF, cómo se reparte. Y los métodos son el método directo, el método escalonado y el método algebraico, ¿no? Veamos cada uno de ellos. En el caso del método directo, lo que se hace es todos los costos que están como CIF, ¿no? Por ejemplo, los departamentos de soporte o servicio se tienen que repartir a los departamentos de producción. ¿Cuál es el sentido de una asignación de costos? El sentido es repartir costos entre las áreas que son encargadas de generar el ingreso. En la lámina dicen área de producción, pero podría ser un área de ventas también, un área comercial. ¿De acuerdo? La idea es, los costos yo los voy a asignar entre quienes son los responsables de generar el ingreso. Porque como son los únicos que generan el ingreso, son los únicos que podrían pagar algo. Los que no generan ingresos no tienen cómo pagarlo. Entonces, todos los costos tienen que ser asignados. El método directo de asignación de costos dice, todos los costos, como ven en la lámina, todos los costos del departamento A se reparten entre el departamento X y el departamento Y. Todos los costos del departamento B se reparten entre X y Y. O sea, este departamento X, por ejemplo, tiene un costo en sí mismo. Él tiene su costo propio. Y a ese costo le tiene que asumar lo que viene donado de A y lo que viene donado de B. Y ese nuevo costo total es lo que él tiene que responder. Entonces, esa área de producción o esa área de ventas, esa área comercial, tiene que buscar ingresos tales que les permita cubrir con esos costos y además generar alguna utilidad.
porque evidentemente, sobre todo en actividad privada, hay que ganar algo, ¿no? O sea, la actividad privada no es, y tus ingresos igual a tus costos, eso no tiene sentido, tienes que tener una utilidad, ¿no? Entonces el área comercial lo que busca es cubrir estos costos y después ya registrar alguna utilidad, ¿no? ¿Cuál es el otro método? Que es el método escalonado. En el escalonado, si se fijan, es muy similar al anterior, solo que además hay una relación entre departamentos de soporte. O sea, entre ellos también hay una asignación. Por ejemplo, este, imaginémonos que el departamento de soporte A es recursos humanos. Entonces, recursos humanos también trabaja, supongamos que esta es una empresa metalmecánica, ¿de acuerdo? Entonces, el departamento A es recursos humanos. El departamento B es el área de contabilidad. Los departamentos X y Y son las áreas de producción. Entonces, el departamento de recursos humanos, que es el departamento A, trabaja en la selección de empleados y en la contratación de empleados de las áreas de producción, como también de los empleados que entran a contabilidad. Entonces, los costos asociados a la contratación del personal, recursos humanos, que es el departamento A, lo divide entre X, y también entre B. Aunque B no genera ingresos, pero también recibe una parte de ese gasto. ¿Cuál es el objetivo de la asignación? Los departamentos de soporte o de servicio, como A y B, tienen que quedar siempre en cero. No se pueden quedar ellos con costos. Eso tiene que quedarse en cero. Entonces, el costo de A le manda un pedazo a X, un pedazo a Y y un pedazo a B. Y después B, como no se puede quedar con costos, lo que hace es distribuir su costo también entre X y Y, que viene a ser el costo propio de B más ese pedacito que recibió de A, para que al final tanto A como B queden en cero y todos los costos quedan repartidos entre X y Y. Entonces, si en el método directo no hay una relación entre los departamentos de soporte, en el método escalonado hay una relación unilateral entre departamentos de soporte, ¿qué pensarían que hay en el método algebraico? En el método algebraico lo que hay es una relación bilateral entre los departamentos de soporte. Si se dan cuenta, la variación entre los tres métodos son estas flechas que están entre A y B. En el método directo, estas flechas no existen. En el método escalonado solo existe una de ellas. En el método algebraico existen las dos. Ahora, en el caso de este método escalonado, ¿cómo se operativiza generalmente? ¿Cómo se hace ese cálculo? Ese cálculo se da haciendo sistemas de ecuaciones, donde A recibe una B' y hay una A' que que se va a B, ¿no? Eso es lo que genera. Una vez que se tiene, una vez que se tiene ya ese sistema de ecuaciones ya resuelto, ese sistema algebraico se convierte en un sistema directo, en un método directo. Porque cuando ya se tiene el sistema resuelto, ya se calcula una A' nueva y una B' nueva, ¿no? Entonces ya no existen estas flechas. A nosotros, eso como para una idea general, a nosotros, ¿qué cosa es lo que nos interesa entender y recordar siempre? Que los tres métodos de asignación se diferencian entre las relaciones que existen entre los departamentos de soporte. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Qué es lo que usted tiene que recordar siempre? Que en el método directo no hay una relación entre departamentos de soporte. En el método escalonado hay una relación unilateral entre departamentos de soporte. Y en el método algebraico hay una relación bilateral entre departamentos de soporte. Con eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Y luego tenemos el cuadro que Paul nos había, me parece que era Paul que nos había comentado y adelantado un poco la lectura del material, donde veía unos porcentajes, ¿no? Y son estos porcentajes, ¿no?
que están en función, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos por tipo de empresas, y lo que se hacía era ver más o menos, comparar cuáles eran los principales componentes dentro de la estructura de costos de una empresa. ¿Y eso para qué te ayuda también? Eso te ayuda también como gerente general, por ejemplo, a poder discernir dónde podrías, en caso de contratación de personal, por ejemplo, dónde podrías estar tú dispuesto a pagar salarios por encima del mercado. Por ejemplo, si nos fijamos en donde dice computadoras, ¿no? Ensamblaje, ese debe ser como ensamblaje de computadoras, ¿no? Computadoras. El mayor componente de los costos está en el material directo. 67.5% de los costos son material directo. Entonces, si yo fuera gerente general de esa empresa y veo que mis costos están en más del 60% en el material directo, a mí me interesaría tener, por ejemplo, un muy buen gerente de compras, un muy buen negociador, porque como él va a comprar el material directo, cualquier cosa que él haga, evidentemente para bien, me va a ayudar en las finanzas de la empresa. Porque si él hace una buena negociación, ese 67% me impacta en un 67% la buena gestión que ese gerente de compras o de logística puede hacer. Por eso es que entonces como gerente general, si un día tengo al frente a un potencial gerente de compras, pero un poco caro para el mercado, como yo sé que su impacto es grande en la empresa, 67%, yo estaría como gerente general dispuesto a pagarle un salario incluso por encima del mercado, porque es bueno, porque yo sé que él me puede ayudar hasta un 67% a gestionar mis costos en la empresa. Fíjense en la última fila, programas de computación. ¿Dónde está el mayor porcentaje del costo? En la mano de obra directa. ¿Cuál es la mano de obra directa en una empresa que hace programas de computación? Los programadores. Por eso es que entonces quiere decir que si la mano de obra directa es el costo más importante, es porque evidentemente a mis programadores yo les estoy pagando un buen salario. Porque en empresas de programación, lo más valioso es el cerebro de mis programadores, que están haciendo todos los programas. Y como ellos son personas, entonces probablemente esté dispuesto a pagar un salario por encima del mercado, por ejemplo, al gerente de recursos humanos, porque él tiene que contratar y gestionar a esa mano de obra. Él las tiene que contratar. Entonces, si yo tengo un gerente de recursos humanos que me permite contratar a ese buen personal, yo le puedo pagar un poco más, ¿no? Para eso nos sirve esta estructura de costos. Por eso es que en determinadas industrias a veces pensamos, ¿no? Y eso depende de la industria. A veces pensamos y decimos, oye, ¿por qué entre todos los gerentes, por qué el gerente de recursos humanos es el que gana más de todos los gerentes? ¿O por qué entre todos los gerentes el gerente de compras tiene un salario más alto que los demás gerentes? ¿Eso por qué se debe? Por ese tipo de cuadros. Porque desde un punto de vista de dirección, el gerente general pudo haber identificado qué gerencias, todas son importantes, pero hay algunas gerencias que pueden dar un mayor impacto en la empresa. Y en esas empresas en las que se le va a dar un mayor impacto, yo podría estar dispuesto a, como gerente general, a poder otorgar salarios de repente más competitivos, ¿no? Incluso por encima del mercado. Para eso es lo que nos ayuda esto, ¿no? Y finalmente, ya como para después dar unos tiempos a preguntas, si alguien tiene preguntas, espero que hayan vuelto la mayoría, vamos a ver lo que son los sistemas de costeo. ¿De acuerdo? Los sistemas de costeo. De manera general, los sistemas de costeo pueden ser de un sistema de costeo tradicional o no tradicional. Aquí vamos a ver el día de hoy los que son los tradicionales. Entonces, eh, en este sistema de costeo tradicional, vamos a ver que pueden ser de dos tipos. Un sistema de costeo por acumulación de órdenes de trabajo o uno por procesos. ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que quiere decir estos dos sistemas de costeo? ¿No es cierto? ¿Qué cosa es lo que puede darnos a entender? Estos sistemas de costeo lo que nos ayudan es a buscar sistemas que hagan que el costeo sea más eficiente. De manera estricta, uno puede costear todo lo que quiera, con el sistema que quiera, pero hay determinados productos o hay determinadas industrias donde es más eficiente un sistema de costeo en particular. Pero eso no quiere decir que sea el único. Pueden ser muchos. Por ejemplo, si yo tuviera que irme de Lima a Tumbes, hay muchas formas de ir de Lima a Tumbes. Yo me puedo ir a Tumbes en avión o me puedo ir caminando. Pero ¿cuál sería más eficiente? Irme en avión, porque llego en 1 hora y media, llego a Tumbes, me voy en avión. Pero eso quiere decir que también me puedo ir caminando. Yo puedo empezar a caminar y llegaré, no sé, pues después de no sé cuántas semanas o cuántos días, ¿no? Caminando. Pero igual llego a Tumbes. Lo mismo pasa con los sistemas de costeo tradicional. Tú puedes costear algo por órdenes o por procesos, como quieras, pero en algunos casos, órdenes va a ser más eficiente y en otros casos, procesos va a ser más eficiente. Pero eso no quiere decir que no se pueda costear por ambos lados. Tú podrías costear de las dos formas. Solamente que hay una razón de eficiencia, que es lo que nos va a llevar a poder encontrar eso, ¿no? Por ejemplo, de costeo de trabajo. ¿Esto cuándo se da? Cuando tenemos trabajos hechos a la medida. Los trabajos individualizados, especiales, esos se costean normalmente por órdenes de trabajo. Incluso de cómo a nivel de órdenes de trabajo se están repartiendo los tres componentes del costo. Y para que eso sea más lo que tenemos que hacer es establecer un orden, ¿no? Primero se identifican las órdenes de trabajo, las solicitudes de materia prima y documentos de mano de obra, que son los inmediatos, y después los SIF, que es lo que se asigna y lo que se reparte. Esos son los que se empiezan a repartir en función a una tasa. ¿Qué tipo de empresas o qué tipo de industrias son las que se podrían estar usando esto de una manera mucho más intensiva? Por ejemplo, sector de manufactura, las imprentas que trabajan a pedido. Cuando alguien se manda a hacer tarjetas de presentación, pero esperan que tengan relieve, que tengan algún tipo de particularidad, la imprenta cuando te costea eso, te lo costea por orden de trabajo, porque es un trabajo específico. La industria de aeronaves, por ejemplo, las fábricas de aviones, también se costean por orden de trabajo. Alguien me podría decir, pero ¿por qué por orden de trabajo si, por ejemplo, todos los Boeing 777 son iguales? No tienen ni un perno más ni un perno menos, todos son iguales. ¿Por qué tienen que costearse uno por uno? ¿Por qué por órdenes? Se costean uno por uno porque en ese tipo de fábricas o de industrias no es que se produzca en línea. O sea, hacer aviones no es como hacer automóviles, donde tienes una cadena de varios autos que van saliendo. El avión se hace uno por uno. Y si bien el avión pueda tener las mismas especificaciones técnicas uno de otro, el haber hecho uno un mes y otro mes, tiene diferencias a nivel de costeo por un concepto muy sencillo, valor del dinero en el tiempo. Inflación. La cantidad de acero es el mismo. La cantidad de asientos que pones en ese avión es la misma. Pero una cosa es hacerlo en enero, otra cosa es hacerlo en agosto. Valor del dinero en el tiempo, ingeniería económica, las tasas de interés. Por eso es que no se costea de manera independiente. Así los aviones sean iguales, no se hacen en línea, entonces se costea como salga en enero o como salga en agosto. Otra industria es en el tema de comercialización, ¿no? Por ejemplo, los pedidos por correo especiales, promociones especiales, empresas como, por ejemplo, Rosatel, ¿no? Los envíos de flores, por ejemplo. En un inicio, todas esas se costeaban por órdenes de trabajo. Uno mandaba un arreglo floral y la empresa, cuando recién estaba surgiendo, lo que hacía era, te preguntaba la dirección y en función de la dirección a la que tenía que hacer entrega, te daban un precio.
Al día de hoy, por volúmenes y por la mayor frecuencia que hay de ese tipo de actividades, de negocios, ya ese tipo de empresas se han hecho tarifarios, ¿no? Entonces ya depende el distrito que tiene un costo, ¿no? Si el envío va a Miraflores, no importa qué parte de Miraflores sea, tiene un costo. Si el pedido va a Jesús María, no importa de qué parte de Jesús María, ya tiene otro costo, ¿no? Pero eso se ha dado con el tiempo. Otro tipo de servicios que se costean por orden de trabajo son las consultorías, por ejemplo, o los casos legales. Los abogados, de repente, si alguno ha tenido oportunidad, los abogados, cuando uno va a tomar un servicio de un abogado para un juicio, por ejemplo, el abogado no es que tenga un tarifario. Lo que hace el abogado primero en un juicio es primero escucharte para que tú le cuentes cuál es la gravedad del tema. En función a la gravedad del tema, sobre todo los abogados litigantes, ¿no? En función a la gravedad del tema, el abogado te va a decir cuánto te va a cobrar por defenderte, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si llega una persona y dice, "Oye, ¿a ti de qué te acusan? Me acusan de un asesinato. ¿Qué pruebas hay? Ninguna. Entonces, para el abogado dice, bueno, si no hay ninguna prueba, tal vez no sea difícil defenderlo, ¿no? Pero imagínense otro caso, de otra persona que también vaya por lo mismo, ¿no? ¿De qué se te acusa? De asesinato. ¿Qué pruebas hay? Ah, bueno, hay dos cámaras de seguridad que me grabaron matando a la persona. Después tienen un video, un audio, donde yo mismo confesé por teléfono que lo maté. Y hay un par de testigos más. Entonces ya, con todo eso, el abogado, si es que decide defenderte, te va a cobrar más caro, porque va a decir, ya, acá la tengo más difícil defenderte. Ante tanta evidencia, va a ser más difícil y por lo tanto, si tomo el caso, te voy a cobrar más. Entonces, se dan cuenta, lo hace un costeo por orden de trabajo. Lo que hace primero es evaluar a cada uno de ellos y en función a eso emite un costo. O, por ejemplo, como dice en la pantalla, taller de reparación de autos. Cuando hay un choque vehicular y el carro va al taller, no es de que tú le dices al mecánico, ¿cuánto me cobras por arreglar mi carro? ¿Pero qué tiene? No, es que tuve un choque, ¿no es cierto? El mecánico no te va a dar ningún precio. El mecánico te va a decir primero, tráelo para verlo, y después que lo reviso, en función de lo que encuentre, yo te hago un presupuesto y te costeo. Eso también es un costeo por orden de trabajo, caso por caso. Así como hay el costeo por orden de trabajo, también hay que viene a ser un costeo por procesos, ¿no? En el caso del orden de trabajo, todo tiene toda una secuencia y un procedimiento para poder asignar o poder encontrar ese costo, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? Ya finalmente también un sistema de costeo por proceso, ¿de acuerdo? Sistema de costeo por proceso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se hace con un sistema de costeo por proceso? Eso se utiliza cuando estamos hablando ya de grandes volúmenes o procesamiento continuo. En los casos de grandes volúmenes o procesamiento continuo, se suele utilizar, es más eficiente utilizar un sistema de costeo por procesos, como por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, en fabricación de aspirinas, en las industrias de líquidos, las cervecerías, las refinerías de petróleo, las gaseosas, todos ellos costean por proceso, no costean por orden de trabajo, sino por proceso. La fabricación de acero, los modelos de autos, por ejemplo, Toyota costea por procesos, por ejemplo, porque hacen autos en línea. A diferencia de Boeing, que hace aviones, que costea por orden de trabajo, Toyota costea por procesos, ¿no? Ahora, ¿dónde podría haber un costeo por orden de trabajo? Que también es posible, ¿no? Que por ahí de repente sale un millonario que dice, yo quiero que mi auto esté personalizado. Entonces yo quiero ponerle unas cosas particulares. Ya, bueno, ese tipo de pedidos, eso sí sería un orden de trabajo, ¿no? Porque ese millonario que pide que sus autos estén hechos de, no sé, pues de madera, enchapado en madera adentro y con oro, ya, eso no se hace a todos los carros. Entonces, eso sí se costea por orden de trabajo. Pero normalmente todo se costea por procesos. Otro ejemplo que se tiene es el de las lavanderías. Las lavanderías que lavan al peso, todas esas utilizan un sistema de costeo por procesos. No importa qué tipo de prenda llevas, ellos te dicen por peso, 5 kilos de ropa cuesta tanto. En cambio, cuando la lavandería te cobra de manera diferente, por ejemplo, un pantalón que una camisa, ellos están costeando por orden de trabajo.
La lavandería que cobra dependiendo el tipo de prenda, costea por orden de trabajo. La lavandería que cobra por peso está costeando por procesos. Y cuando analizamos este tipo de, digamos, de costos por proceso, evidentemente entendemos que pueden haber costos que se trasladan de un proceso a otro, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del costo de un auto, en el ensamblaje del auto, evidentemente cuando ya uno está poniendo la última parte del auto, en los procesos, primero está el ensamblado, luego está de repente el pintado y al final los acabados. El proceso acabados ya involucra y arrastra todos los costos asociados a los procesos previos. Por eso es que cuando hablamos de costeo por proceso, podemos decir que estamos arrastrando por procesos costos también que van llegando, ¿no? Entonces, no se olviden, en líneas generales, no se olviden, lo que hemos visto, entre otras cosas que hemos visto el día de hoy, los métodos de valoración de inventarios o evaluación de inventarios son métodos contables, no son métodos de producción. Cuando hablamos de lo que viene a ser el sistemas de costeo, pueden ser tradicionales como no tradicionales. Los tradicionales pueden ser por orden de trabajo o por procesos. Orden de trabajo, trabajos especializados, por procesos, grandes volúmenes. Y el no tradicional, lo que vamos a ver la próxima clase, el día viernes, es está en función de lo que es el sistema de costeo ABC, ¿no? Jesús, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal? Justamente se tocó la industria de metalmecánica. Yo trabajé más o menos casi 4 años en una de ellas, Ujú. ¿no? Y quería preguntarle más o menos si se podía dar ambos tipos de costeo, o sea, costeo por orden de trabajo, o sea, en un solo mismo caso, y costeo por orden de fabricación, bueno, en ese momento le llamaban así, o orden de procesos, ¿correcto? Le Sí. comento porque, por ejemplo, en esta empresa metalmecánica se fabricaban unos paneles, ¿no? Y estos paneles normalmente como estaban dirigidos a un sector, a un grupo tipo B, digamos, no había mucho cuidado en cuanto al tema del transporte, ¿no? Entonces, el panel podía llegar abollado, al cliente no le importaba mucho, bueno, lo aceptaba como tal. Pero hubo un momento en que ventas vendió el mismo producto como tal, pero lo vendió a un, digamos, a un cliente de sector A, ¿no? Entonces ese cliente de sector A te exigía, obviamente, más cosas cuando el tema de calidad, ¿no? Te pedía, por ejemplo, envolverlo en Tecnopor, ponerle stretch film para que digamos, se proteja más el material, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, se aplicaría a ambos casos y en tal caso, por ejemplo, ese costo extra por esta gestión de ventas, digamos, ¿en qué parte de la estructura de costos se cargaría? Ese costo extra es CIF, es costo indirecto de Sí, fabricación, porque todo lo que no sea el panel mismo, en este caso, ya. de tu ejemplo, o la mano de obra, todo lo demás, es algo así como el resto del mundo, todo es CIF, ¿no? ¿Mm? Y sí, efectivamente, tú puedes incluso convivir con los dos métodos, dependiendo, en tu caso, por ejemplo, el inicial seguro que era más por procesos, no hay mayor preocupación en el producto, pero después tienes una orden, casi como una orden especial, ¿no? O tienes un nuevo Ujú. cliente que sí te pide esa particularidad, probablemente a sus paneles sí lo forrabas con Tecnopor y a los otros no. A los del cliente sector B, a él le seguías dando su panel, así llegue chancado, no importa, pero él se seguía comprando y Así es. solamente a los del A tenías que tener mayor cuidado y ese mayor cuidado significaba que tú aumentabas tus costos también. Tienes que llevar de repente un camión aparte de eso, porque no los puedes chancar, no los puedes Sí. golpear, ¿no? En fin, qué sé yo. Entonces, sí, la empresa puede manejar los dos métodos de costeo. Recuerden de que, como les decía, no es de que la empresa está obligada a usar uno u otro, sino la selección del método de costeo depende de un tema de eficiencia. En tu caso puntual, la eficiencia en los paneles para el cliente del sector económico A te lleva a costear por orden de trabajo. Y el mismo criterio de eficiencia para tu cliente masivo del sector B te lleva a costear por procesos, ¿no?
Gracias, profesor. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud, alguna duda? Si es que están ahí, creo, de repente la mayoría ni siquiera ha regresado. Yo espero que sí, tengo fe en que ya están todos ahí, ¿no? Ajá, sí están ahí porque están levantando la mano. A ver, Jorge, ¿te escuchamos, Jorge? Buenas noches, profesor. Hola, Jorge, ¿qué tal? Sí, usted mencionó que había trabajado en una entidad bancaria. Ujú. Entonces, en el caso de los bancos, bueno, el principal producto son los créditos, el cual el Uno de precio, ellos, uno. sí, Ujú. en el cual el precio es la tasa de interés que se le cobra al cliente. Entonces, si nos podría comentar cómo se costea el crédito, a fin de determinar cuál es el precio, esa es la tasa que se le cobra al cliente. Claro, ahí, por ejemplo, en el caso del costeo de en entidades financieras o productos de crédito, de colocaciones, como se llaman los bancos, las colocaciones, que son préstamos en general, cualquier tipo de préstamo, depende mucho de cuál sea tu costo de fondeo, que es el costo previo, ¿no? Que vendría a ser el costo del insumo, digamos, ¿no? Aproximándolo a una empresa, de una fábrica de producción de bienes, es cómo consigues el insumo, ¿no? La materia prima para el banco, para que te dé préstamo, la materia prima es cómo se fondea en el mercado. Y ese fondeo tiene también su tasa de interés, ¿no? Una tasa de interés con el que el banco está, tasa de interés un poco más pasiva, ¿no? De repente, el banco llama tasa de interés pasiva, que por ejemplo puede ser el dinero de los ahorristas. Y ese dinero de los ahorristas es lo que después te prestan a ti para darte un crédito. Entonces, ¿cómo defines esa estructura del costo? El costo del crédito, si bien está en la tasa de interés, muchas entidades bancarias lo que hacen es extenderlo a nivel de lo que se llama un costo transaccional también, ¿no? No solamente el costo del fondeo en sí mismo, sino el costo de toda la cadena que se tiene para poder entregar el crédito al cliente, ¿no? Ya sea mantenimiento de oficinas presenciales o de repente ahora sí lo hacen de manera virtual, mantenimiento de aplicaciones móviles, el tema del call center, si lo hacen a través del call center para la colocación de créditos. En el caso de entidades financieras, el input, que es lo que determina ese costo, que en el caso de la de producción de bienes viene a ser la materia prima, en el caso de entidad financiera es el costo del fondeo. Entonces, lo que hace el banco es buscar fuentes baratas de fondeo. Una fuente barata siempre es el ahorrista, el que va y pone sus ahorros y abre su cuenta de ahorros, porque ese dinero es el más barato que se pueda conseguir prácticamente para el banco. Ya si no le alcanza o tiene muy pocos ahorristas, que por eso que los bancos siempre buscan hacer campañas para tener más ahorros, más ahorristas, si ese complicado eso, ya va a un mercado, a fondearse en el mercado, donde es prestarse de otro tipo de entidades, hacer otro tipo de operaciones estructuradas, ¿no? Pero que eso ya le genera un poco un mayor costo. ¿Por qué el banco preferiría trabajar siempre con ahorristas? Porque al ahorrista se le paga poquito. Entonces el margen siempre va a ser muy grande. Si mi margen era, no sé, pues 8% que le cobro al interés que yo cobro por los préstamos, a mi ahorrista yo le pago 1 o le pago 2%. Me queda un margen de 8 menos 2, 6% de ganancia. Si me voy a un mercado externo que no sea ahorristas, el mercado externo no me pide 2%, me pide 4% de repente. Entonces, si yo sigo con mi 8% del costo de mi crédito, mi ganancia pasó mi spread se llama, ¿no? La diferencia de tasas, de 6 a 4%. No, es que yo no quiero pasar el 6, yo quiero seguir manteniendo mi 6, entonces voy a tener que subir la tasa, ya no voy a cobrar a 8, voy a cobrar a 10 el crédito, el préstamo que yo estoy otorgando. Pero el problema es que si la tasa sigue a ser muy alta, salgo del mercado, porque entonces nadie me va a pedir dinero prestado, porque van a decir que soy muy caro, ¿no? Que ahí, bueno, hay que ver si es que eso también va a ser impactado ahora, como han visto en las noticias, ¿no? Si es que el BCR va a regular tasas de interés, que eso es todo un tema que hay que verlo, eso sí va a alterar, podría alterar ese comportamiento, ¿no? Porque si se va a definir tipo de tasas de interés, ya dónde queda la oferta y demanda que pueda conseguir el banco a través del fondeo. Ya el banco no va a tener incentivos de conseguir fondeo barato si es que muchas de las cosas, condiciones van a estar ya predefinidas, ¿no? Pero así más o menos es como se calcula, ¿no? En el caso de los bancos, el input o la materia prima viene a ser el costo de fondeo, que es el costo del dinero que ellos tienen para prestar. El banco cuando te presta dinero de otras personas. Ese es el negocio del bancario, ¿no? Toma dinero del ahorrista y ese mismo dinero te lo presta a otro.
solamente es intermediario, se lo vuelve a prestar, ¿no? Si no hay ahorristas de dónde tener dinero, tengo que salir a la calle a buscar. Y si salgo a la calle a buscar, me cobran caro. Por eso es que los bancos siempre están enfocados en que más gente venga. Así hagas una cuenta de ahorro chiquita de 500 soles, no importa, todo suma. Tal vez tú eres chiquito porque tienes 500 soles, pero si tienes 1 millón de clientes ya es otra cosa, ¿no? Entonces ahí empiezas a tener ese tipo de acumulado, ¿no? Y tenemos una pregunta más también. No, no veo el nombre, pero sí, ¿te escuchamos? Veo el apellido nomás, Zárate. No sé, no veo tu nombre. ¿Te escuchamos? No, profesor, disculpe, sino que me he olvidado de bajar la Ah, ok, mano. ok. Ya, Disculpas. ya, perfecto. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, espero entonces que haya estado más o menos claro. Esta es la primera sesión. Entonces lo estaríamos dejando así el día de hoy. Estamos retornando, nos vemos nuevamente el día viernes a las 7, para terminar la segunda parte de la contabilidad de costos, ¿no? Donde vamos a empezar a ver el sistema de costeo no tradicional. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es el sistema de costeo tradicional. Vamos a empezar con el no tradicional y terminamos ya lo que es contabilidad de costos el día viernes, ¿no? Para pasar la próxima semana a la parte de economía. Igual ustedes tienen mis datos, seguro, tienen mi correo electrónico, cualquier inquietud que tengan en estos días, si por ahí están leyendo algo o algo no recuerdan, igual creo que van a tener la grabación, ¿no? Queda grabada, creo, la clase. Si no, igual también podrían escribir un correo, con mucho gusto yo se los respondo de inmediato. Si no, ya nos estaríamos viendo hasta el día viernes. ¿De acuerdo? Que tengan muy buenas noches y que descansen, ¿ah? Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao. No, gracias.